Por asistir a esta rueda de prensa que realizamos desde la sede del Partido Popular y en la que me van a permitir que en primer lugar pues exprese mi sorpresa por las declaraciones que realizó el presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, el señor Gamero, el viernes pasado, el que dijo públicamente que desconocía, hablaba de convenio suscrito entre la Autoridad Portuaria de Melilla y el Grupo Carnival y que había pedido a los servicios jurídicos que le dijeran dónde estaba ese convenio y que le habían respondido que no existía convenio. Claro, aquí a estas alturas querer intentar jugar con las palabras para confundir a la opinión pública, pues como creo que no es de recibo. Creo que no es de recibo porque estamos hablando de un tema muy serio, estamos hablando de inversiones públicas, estamos hablando de empleo, estamos hablando de presente y futuro de Melilla y de los melillenses. Estamos hablando de un proyecto impulsado por el anterior gobierno Imbroda, que es convertir a Melilla como destino de cruceros. Estamos hablando de una cuestión sumamente importante y, por tanto, tenemos que ofrecer la información a los ciudadanos con el mayor detalle posible y, sobre todo, sin intentar confundirles. Digo intentar confundirles porque, claro, cuando se apela a la palabra convenio y se omite o oculta la palabra acuerdo, pues entonces se está confundiendo la opinión pública. En mis distintas comparecencias públicas, donde desde el Partido Popular nos hemos quejado de manera insistente en el retraso que llevaba este proyecto, 2 años de retraso, siempre hemos hablado de un acuerdo suscrito entre la Autoridad Portuaria de Melilla y la mayor empresa de cruceros del mundo, como es el Grupo Carnival. Siempre hemos hablado de acuerdo suscrito entre ambas empresas. Nunca hemos utilizado la palabra convenio y, por tanto, no ha lugar a meter este extraño en la cuestión realmente importante que es el proyecto en sí. Pues bien, el viernes pasado el presidente de la Autoridad Portuaria dijo que no había convenio, pero no dijo la otra parte de la verdad, que sí había acuerdo. Y esa es la auténtica verdad y la auténtica realidad. Por tanto, no me ha quedado más remedio, porque también así invitó el presidente de la Autoridad Portuaria a aquel que tuviese información al respecto, dijo que aquel que tuviese ese convenio, pues que se lo hiciera llegar. Pues es lo que he hecho precisamente esta misma mañana. Esta misma mañana he registrado una atenta carta al presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, está aquí, registrada, de esta mañana, en la que le explico en qué han consistido los trabajos que desde la Ciudad Autónoma de Melilla, desde la Autoridad Portuaria de Melilla, que tuve la ocasión y la suerte de dirigir y de presidir, y los trabajos, por supuesto, imprescindibles de los empleados de la Autoridad Portuaria de Melilla, magníficos empleados de la Autoridad Portuaria de Melilla. Gracias a este trabajo pudimos suscribir un acuerdo de fecha 27 de febrero del 2019, donde se recogían algunas cuestiones que me van a permitir que esboce. No lo voy a dar entero porque hemos repetido en más de una ocasión que se trata de un documento confidencial, acuerdo confidencial, y por tanto yo creo que hay que respetar esa confidencialidad, pero no puede ser de otra manera que demos algún detalle, porque, claro, cuando se falta a la verdad, pues uno necesita precisar todas estas cuestiones para que prevalezca la verdad. Mire, en noviembre del 2018 vino a Melilla el vicepresidente mundial del Grupo Carnival y vino invitado por la Autoridad Portuaria de Melilla, porque tuvimos un encuentro en marzo de ese mismo año
en la Feria Internacional de Cruceros más importante del mundo. Tuvimos 2 reuniones en esa feria con el vicepresidente ejecutivo, donde mostró un extraordinario interés por todo aquello que le estábamos contando de la ciudad de Melilla, de las bondades de la ciudad de Melilla. Y en noviembre de ese mismo año visitó nuestra ciudad, porque quería conocerla y quería ver in situ las potencialidades que le estábamos comentando que tenía nuestra ciudad para convertirse en ciudad destino de cruceros. Y lo hicieron, como digo, lo hicieron en noviembre. Estuvieron más de 2 días en nuestra ciudad con una agenda realmente intensa, viendo las playas de nuestra ciudad, analizando posibles ubicaciones de ese muelle de cruceros, viendo pues, las bondades de nuestra ciudad, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra arquitectura modernista, nuestra historia, y realmente quedaron fascinados con todas las posibilidades que ofrecía Melilla para convertirse en destino de cruceros en el Mediterráneo. Y así lo dijo públicamente en la comparecencia pública ante los medios de comunicación. El vicepresidente mundial de Carnival dijo 2 cosas. Una, que había quedado fascinado con Melilla, que había quedado encantado con la ciudad de Melilla. Se había visto gratamente sorprendido por todas las posibilidades que ofrecía la ciudad. Y dijo una segunda cosa importante, que el Grupo Carnival venía a Melilla para quedarse y para invertir en Melilla. Eso lo dijo públicamente, no lo digo yo, lo dijo públicamente, ahí está la hemeroteca de noviembre del 2018. Pues bien, pocas semanas después de esa visita del vicepresidente mundial de Carnival, vinieron a Melilla el equipo de ingenieros, los ingenieros del Grupo Carnival, encabezados por el jefe del equipo técnico, un ingeniero que había realizado más de 100 proyectos en América, entre América del Sur, Centroamérica y Estados Unidos, y que tenía una dilatada experiencia, y vino aquí ese jefe del equipo de ingenieros de Carnival, junto con otros 3 ingenieros. Estuvieron varios días en Melilla analizando la viabilidad de la construcción de un pantano de cruceros de doble atraque y viendo pues, posibles ubicaciones. Y detectaron, después de ese análisis, que el mejor sitio para construir ese muelle de cruceros de doble atraque era en el dique abrigo del puerto deportivo. Y así empezó a trabajarse y a diseñarse ese proyecto. Un proyecto que continúa avanzando con las distintas negociaciones, tanto presenciales como telemáticas, como intercambio de información por correo electrónico, una información que tengo que decir que tiene disponible el presidente del puerto de Melilla. En cualquier momento, si no lo ha hecho, que yo creo que lo habrá hecho, toda esa información recogida en esos correos electrónicos, en esos documentos intercambiados previos al acuerdo con este grupo, están documentados. Y están los correos electrónicos donde se intercambiaba información y de si se sustituía una cuestión por otra, se aclaraba o matizaba algún aspecto u otro. Eso se vino realizando durante varias semanas. Y el 12 de febrero yo tuve la oportunidad de participar personalmente, de manera presencial, en Madrid, con el vicepresidente ejecutivo para Europa de este grupo y la directora de terminales del Grupo Carnival en España, una reunión intensa de toda una mañana para seguir perfilando este acuerdo. Hablo de 12 de febrero del 2019. Y 15 días más tarde, el 27 de febrero, suscribimos un acuerdo, el que se remitió por correo electrónico y se acordó por ambas partes, en el que decía, entre otras cosas, me va a permitir que lea algunas de las cuestiones recogidas en este acuerdo, que he enseñado en multitud de ocasiones, que ya me he excusado en por qué no hemos remitido a los medios de comunicación el documento, porque como viene aquí en letra de agua, en marca de agua, viene confidencial,
pero sí, yo creo que debo comentar algunas de las cuestiones que viene recogido en este documento. Dice, entre otras cosas, la Autoridad Portuaria de Melilla está desarrollando su industria de turismo de cruceros para beneficiarse del impacto económico de los pasajeros de cruceros que beneficiarán al puerto de Melilla y su ciudad. Está diseñando un proyecto de muelle de crucero de 2 atraques con una inversión de 9,3 millones de euros para dar cabida a los grandes cruceros tipo Aldanova, que son cruceros de capacidad de hasta 345 metros de eslora y hasta 8,6 metros de calado. Está acogiendo y alentando el interés de Carnival Corporación y sus marcas en el desarrollo del puerto de cruceros de Melilla y el turismo de su ciudad. Por su parte, Carnival Corporación agradece la oportunidad que le brinda la Autoridad Portuaria de Melilla para contribuir al éxito de este nuevo proyecto de cruceros de la siguiente manera. Apoyando el crecimiento económico de Melilla a través del impacto económico que genera a los pasajeros de sus cruceros que visitarían Melilla, compartiendo sus conocimientos sobre el desarrollo de nuevos destinos de cruceros, así como el desarrollo de puertos para cruceros, y participando en la discusión para encontrar una solución mutuamente beneficiosa para apoyar el desarrollo del puerto de cruceros. Y continúa este documento. Melilla y Carnival acuerdan, y hay 15 puntos de acuerdo, y me van a permitir que comente algunos de ellos. Melilla y Carnival acuerdan la priorización de la actividad de cualquier crucero en este nuevo muelle de cruceros para respaldar la inversión de ambas partes, definir el procedimiento anual de otorgamiento de atraque, definir el área de concesión. El área podría incluir, como así era deseo de ambas partes, terrenos para un centro de bienvenida de cruceros. La distribución de la financiación del muelle de crucero de 2 atraques será en proporción a convenir por ambas partes. La financiación de Carnival comprenderá un pago anticipado de impuestos, es decir, la empresa ya adelanta que va a participar en la inversión con un pago anticipado de los impuestos que en un futuro se cobrarían. Diseñar conjuntamente la urbanización en torno al centro de bienvenida de cruceristas. Definir cómo se prestará el servicio de los buques que no sean de Carnival en el centro de bienvenida de cruceros, porque también desde la Autoridad Portuaria de Melilla teníamos previsto que además de la actuación y de la operativa del grupo Carnival, también pudieran venir otras empresas que no pertenecieran a este grupo para dar cabida a todos los cruceros del mundo que tuviesen interés en venir a Melilla. Y en el punto 15 aparece definir conjuntamente un calendario con una vista inicial para abrir los atraques de cruceros en 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hace más de 2 años, en febrero del 2019, se acordó y se trabajó para que antes de terminar este año 2021 ese muelle de cruceros fuese una realidad. ¿Y qué ha ocurrido desde el 27 de febrero del 2021? Pues sencillamente que han pasado más de 2 años y el actual gobierno de la ciudad no ha hecho nada. Y desde la Autoridad Portuaria de Melilla, el presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, pues tampoco ha hecho nada, porque ha tenido 2 años para hacerlo. En 2 años, o hace 2 años, en el 2019, como le explico en la carta remitida hoy mismo al presidente del puerto de Melilla, le digo que tenían que haber hecho en el 2019 2 cosas imprescindibles para que hoy día ese muelle de crucero fuese una realidad. La primera de ellas era sacar a licitación por parte del puerto de Melilla el proyecto de ese muelle de cruceros. Es que hay que sacar primero un proyecto para que se redacte y una vez redactado ese proyecto y se establezca cuál es la inversión determinada que hay que hacer, sacar a licitación esa inversión para que se construyese. Es el primero de los pasos que se tuvo que hacer en el 2019 y a día de hoy aún no se ha hecho. Y el segundo de los pasos que se debió hacer en 2019 y que a día de hoy tampoco se ha hecho, como así estaba comprometido por el anterior gobierno del presidente Imbroda, era que por parte de la ciudad, concretamente por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que es la competente en ese área, se produjese el dragado de esa zona. Por tanto, en el 2019 debió licitarse el dragado
de esa zona donde iba a estar el puerto de crucero, el muelle de crucero, y tampoco se hizo. Y a día de hoy no se ha hecho ni una cosa ni la otra. Y por eso desde el Partido Popular venimos quejándonos, protestando de manera airada por esta inactividad tanto del Gobierno de la ciudad como por parte del presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, porque estamos hablando de cuestiones básicas para el presente y el futuro de Melilla. Estamos hablando de inversiones estratégicas con un retorno realmente incalculable y un valor realmente incalculable para la ciudad. Estamos hablando de que el Grupo Carnival iba a posicionar la ciudad de Melilla como destino de cruceros a nivel mundial. En todo el trabajo de marketing que hace esta empresa en el mundo, que es mucho, iba a aparecer en Melilla como destino de cruceros en el Mediterráneo. Es que es una oportunidad única de la cual pues llevamos 2 años perdidos. Y si a día de hoy, que estamos ya a mediados de junio del 2021, aún no se ha hecho nada, lo que sí les puedo garantizar es que va a terminar esta legislatura y ese muelle de cruceros va a ser imposible que esté realizado. Imagínense si el Gobierno de la ciudad de Melilla hubiese sido sensato y hubiese trabajado desde hace 2 años en este proyecto, si desde la presidencia del puerto de Melilla se hubiese tomado interés y se hubiese trabajado intensamente en este proyecto, pues a día de hoy ese muelle de cruceros estaría a punto de inaugurarse y estaríamos en disposición de recibir a cruceros y a cruceristas en la ciudad de Melilla, como a día de hoy está pasando y ocurriendo en otros puertos de nuestro país, que estamos viendo que una vez que se están relajando las medidas anti-COVID, los cruceros están llegando a distintos puertos de nuestro país. Y eso es lo que podría haber ocurrido en Melilla de no haber dejado totalmente abandonado este proyecto. Y esa es nuestra queja. Que nos da igual que se quieran apropiar ellos, tanto el Gobierno de la ciudad o el presidente de la Autoridad Portuaria, de ese proyecto, que como está más que acreditado y documentado, es un proyecto impulsado por el Partido Popular y por el anterior Gobierno Imbroda. Nos da igual que se apropien de ese proyecto. Lo que nos importa es que se haga, que se ejecute, pero que se ejecute ya, que llevamos 2 años de retraso, que Melilla y los melillenses no podemos permitirnos este lujo de perder 2 años fantásticos en una inversión realmente estratégica para Melilla. Eso es de lo que nos quejamos, por eso protestamos y por eso llevamos 2 años quejándonos de esta desidia por parte del Gobierno de la ciudad y por parte del presidente del puerto de Melilla. Y miren, a lo que nos viene acostumbrado, o a lo que nos tiene acostumbrado el Gobierno de la ciudad es a dilapidar y derrochar el dinero público. Me van a permitir que hable de otra cuestión, que es un tema no menor, porque también va al hilo de esto de la oportunidad de en qué se emplea el dinero público, en qué se emplea o se destina el dinero de todos los melillenses. Y en este caso, en estos 2 años, los melillenses estamos asistiendo a que el Gobierno de la ciudad, cada año que pasa, endeuda más a los melillenses. Y endeuda más a los melillenses gastándose el dinero público en inversiones innecesarias e inversiones improductivas. Y le voy a poner algunos ejemplos. El pasado año se pidió un crédito de 12,8 millones de euros. Un préstamo que tendrán que pagar todos los melillenses, 12,8 millones de euros. Hace una semana el Gobierno de la ciudad tramitó solicitar otro préstamo por importe de 45,6 millones de euros. Es decir, en un año, entre julio del año pasado y junio de este año, el Gobierno de la ciudad va a endeudar a los melillenses en más de 58 millones de euros. Y no ha explicado todavía al conjunto de los ciudadanos en qué van a emplear ese dinero. Porque, miren, si lo emplearan en cuestiones productivas, como las que acabo de comentar, el muelle de cruceros, en cualquier tipo de cuestiones productivas, que hay muchas de ellas,
en haber ampliado las titulaciones universitarias, en haber hecho ya la obra de rehabilitación del edificio de Correos. Son inversiones productivas. Pues lo que conocemos a día de hoy es que se han gastado millones y millones de euros de los melillenses en cuestiones totalmente innecesarias. Les pondré algunos ejemplos. Lo hemos dicho en numerosas ocasiones y no nos cansaremos de decirlo porque estamos asistiendo a un despilfarro total del dinero de los melillenses. Se han gastado 3 millones de euros en un centro ilegal de menores en Rostro Gordo. Se pretenden gastar 4 millones de euros en la ampliación del centro de menores de La Purísima. Se han gastado más de 3 millones de euros en un centro de estancia temporal de inmigrantes en la Plaza de Toros, además de destrozarla. Se han gastado más de 3 millones de euros en colocar a dedo a 130 trabajadores en la empresa de limpieza, a dedo, porque los miles de desempleados melillenses no han tenido oportunidad de ocupar esos puestos de trabajo. Se llevan gastados cientos de miles de euros en colocar a dedo a trabajadores con chaleco, sin que los miles de melillenses desempleados de nuestra ciudad tengan la oportunidad de optar a esos puestos de trabajo, con total opacidad y oscurantismo. En eso se han gastado todos estos millones de euros, pero es que además pretenden gastarse esos millones de euros que van a tener que pagar todos los melillenses en, le voy a poner otros ejemplos, más de 3 millones de euros en un río de oro navegable, 4 millones de euros para un nuevo edificio para la Consejería de Economía y Políticas Sociales, 2,5 millones de euros para otro edificio para otra consejería, 4 millones de euros para otro edificio para albergar una nueva escuela de música y danza, cuando a día de hoy ya hay una escuela de música y danza y se está prestando el servicio. Es decir, este auténtico, caótico y desastroso gobierno de la ciudad está endeudando de manera realmente inadmisible a todos los melillenses para despilfarrar ese dinero en todas estas cuestiones que acabo de comentar, que son innecesarias e improductivas. Y por eso el Partido Popular votó en contra de esa deuda, esa nueva deuda para el conjunto de los melillenses. Y a día de hoy, el Gobierno de la ciudad no ha explicado a los ciudadanos dónde se va a gastar todos estos millones de euros que van a tener que pagar todos los melillenses. Ya quedo a su entera disposición por si quieren comentar algo sobre estas cuestiones planteadas o sobre otro asunto. Ok, muchas gracias. Ahora me voy planteando a los compañeros de la prensa si tienen alguna pregunta. Te adelanto porque me preguntarán si podemos pasarle el escrito que tú has registrado a la autoridad portuaria, o que ese sí. El escrito no es una carta que yo dirijo al presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla a permitir que... He comentado el contenido sí lo he comentado. Le explico al presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla cuál ha sido la evolución en las negociaciones con este grupo, con el mayor grupo en el mundo de cruceros, que gestiona más de la mitad de los cruceristas del mundo, que gestiona más del 40% de la flota de cruceros del mundo, y le explico cuál ha sido la evolución en la negociación. Una explicación que está recogida en los distintos documentos que él mismo tiene acceso. Pero bueno, como parece ser que no tiene información o no la ha dado, pues yo se la muestro y le remito, le hago un adjunto de ese documento, de ese acuerdo suscrito entre la Autoridad Portuaria de Melilla y el Grupo Carnival del 27 de febrero, que también lo tiene él porque fue un documento que fue remitido por correo electrónico a la entidad. Por tanto, tiene acceso a toda esa información y a todo lo que se ha negociado previamente y a lo que se ha hablado con la compañía posteriormente. Él tiene acceso a ello. Lo que no se puede decir es que no hay ningún acuerdo con la compañía, cuando la compañía, en voz de su propio vicepresidente ejecutivo mundial en Melilla, en noviembre del 2018, meses antes de suscribir ese acuerdo, ya dijo que venían a Melilla a quedarse y a invertir a Melilla, ya lo dijo públicamente.
buenas tardes. ¿Cómo valoran el desalojo de esta mañana de la Plaza de Toros? Es todo un esperpento lo que está sucediendo, pues con esto también. Digo con esto también porque es que cada vez que hablamos de una cuestión de gestión en la ciudad de Melilla, pues se convierte en un esperpento, que es algo realmente surrealista. Cuando no hay actuaciones que llevan a cabo sin ningún tipo de contrato, sin ningún tipo de expediente, pues nos encontramos con que dicen una cosa y la contraria, pues en tan solo una semana. Cuando albergaron o construyeron un CETI, un Centro de Estancia Temporal de Migrantes, en la Plaza de Toros, hace más de un año, ya dijimos desde el Partido Popular que se trataba de una competencia estatal, que eran inmigrantes en situación irregular en nuestro país, en España, y por tanto que cualquier extranjero en situación irregular en España debía ser atendido por el Gobierno central, que aquí tiene la competencia de atender a los extranjeros en situación irregular en España. Eso pasa en Melilla, pasa en Albacete, pasa en Cuenca y pasa en Guadalajara. En cualquier parte del territorio español, cualquier inmigrante extranjero en situación irregular en nuestro país debe ser atendido por el Gobierno central, que es quien tiene las competencias en materia de extranjería. Pues bien, no lo hicieron. Salió el consejero de Economía y Políticas Sociales y decían que como eran personas vulnerables, en situación de vulnerabilidad, pues tenían que ser atendidas. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes eran personas desfavorecidas en situación de vulnerabilidad y tenían que ser atendidas por la ciudad, ¿y qué ha cambiado ahora? Si la situación es la misma. ¿Y qué ocurre ahora con ese informe que dice el consejero de Medio Ambiente que hay, informe jurídico, que le advierte de que esas competencias son del Gobierno central? ¿Qué ocurre con esos millones de euros de todos los melillenses que se han gastado innecesariamente? ¿Se va a devolver esos millones de euros a los melillenses? ¿El Gobierno de la ciudad va a reclamar al Gobierno central esos millones de euros? ¿Los va a reclamar? ¿Y qué ocurre ahora? ¿Ahora dónde está el señor consejero de Políticas Sociales? ¿Ahora no les preocupan esas personas en situación de vulnerabilidad? ¿Ahora no los atienden? Mire, esto es un auténtico esperpento. Esto no hay explicación para ello. No hay explicación para ello porque al cabo de un año de que el consejero de Economía y Políticas Sociales defendiera que tenían que atender a los inmigrantes sí o sí porque estaban en situación de vulnerabilidad, termina el estado de alarma y dice que ya no los atienden porque ha terminado el estado de alarma. Cuando previamente estuvo meses en nuestro país sin estado de alarma y esos menores atendidos por la propia Consejería de Economía y Políticas Sociales. Es decir, dicen una cosa y hacen la contraria. Pero es que al día siguiente de que el consejero de Economía y Políticas Sociales dijera que iban a dejar de atender a estos extranjeros ilegales, extranjeros en situación irregular en España, en nuestro país, en nuestra ciudad, pues al día siguiente salen los consejeros de Distrito y Medio Ambiente diciendo que se van a hacer cargo ellos de esas personas. Pero es que al cabo de una semana las dicen, ellos mismos dicen que ya no se van a hacer cargo, que lo haga. Dice, es que ¿quién entiende esto? Es que esto no hay quien lo entienda. La delegada del Gobierno es que quien debió asumir sus competencias y su responsabilidad hace más de un año, pues ha pasado más de un año y sigue sin asumir su responsabilidad y su competencia, que es atender a estos extranjeros, mayores extranjeros, en situación irregular en España. Y la delegada del Gobierno dice que los atiendan los consejeros de CPM y los consejeros de CPM dicen que lo atienda la delegada del Gobierno. Y mientras tanto, ¿qué van a hacer ahora estos más de 100 jóvenes mayores de 18 años deambulando por nuestra ciudad? ¿De dónde van a dormir? ¿De qué se van a alimentar? ¿Los vamos a tener por las calles de nuestra ciudad sin ningún tipo de control? ¿Pero esto qué es? Pues esto es el gobierno desastroso y caótico que está padeciendo la ciudad de Melilla. El gobierno desastroso y caótico que estamos padeciendo todos los melillenses durante estos 2 años. Pues nada, muchas gracias por asistir. Buenas tardes.